Hola, nuevamente por acá. Reciban un saludo muy especial y vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de actividad. En esta ocasión vamos a estar haciendo referencia a la importancia de la comunicación dentro de los procesos de interacción organizacionales. Entonces vamos a hacer un paseo por lo que significa el coaching ejecutivo organizacional, que tiene dos fuentes de importancia. Por un lado está el trabajarme yo como líder y mirar cómo me ocurren las cosas que me ocurren y donde pudiera operar algunos procesos de reflexión para la mejora. Pero también me va a permitir interactuar con mi equipo de trabajo con unas distinciones que nos va a facilitar la interacción, quizás comunicarnos de una manera mucho más concreta, sobre todo asertiva, poniéndole los matices que la asertividad involucra. Por un lado, siendo un poquito más flexible, por el otro lado, siendo un poquito más firme cuando la situación lo amerite, pero sobre todo dándole importancia al interlocutor y reconociendo su individualidad desde el más absoluto respeto. Y también, por supuesto, esto vinculado a lo que es la comunicación efectiva, donde vamos a tener oportunidad de interactuar y sobre todo compartir en grupo algunas reflexiones importantes en relación a este aspecto. Entonces, comenzando con, bueno, ¿qué es eso de coaching? Hoy es una práctica absolutamente extendida, comprobada, validada. Fíjense, por ejemplo, mi formación inicial fue en el año 2000 y desde el año 2000 al hoy el recorrido que ha tenido esta práctica ha sido absolutamente importante, con data científica, referencias investigativas que dan cabida a darle el sustento que hoy tiene. ¿Qué es esto? Rafael Echeverría, una de las personas que ha trabajado mucho el énfasis de coaching ontológico, con quien me formé en aquella época, dice que bueno, es un proceso conversacional de aprendizaje personalizado que está diseñado para que resulte en acción efectiva, mejor desempeño y crecimiento personal de un individuo según su particular estilo y ritmo de progreso. ¿Qué significa esto en cristiano? Lo que significa es que es un proceso conversacional, primero, es decir, coaching no es terapia, no es cuestionamiento, no implica decirte cómo es que tú tienes que actuar. Coaching significa un proceso conversacional que está fundamentado en preguntas, en la formulación de preguntas a los efectos de que tú generes reflexiones, autorreflexión y que incorpores lo que para ti sea importante, pero sobre todo que descubras ciertos aspectos, que hagas, que tengas la posibilidad de reencontrarte contigo mismo. Y esto con la finalidad de propiciar que descubras dónde están tus potencialidades, cómo es que puedes mejorar ciertos aspectos en tu vida que tú decidas mejorar y que consideres que el mejorarlo generaría un impacto importante en tus resultados. Fíjense que ante todo es un proceso de respeto y de decisión individual, donde ninguna persona puede decirme, haz esto, esto es lo que te queda mejor, esto es lo que va mejor contigo. Si yo no lo reflexiono, si yo no profundizo en relación a ese aspecto, pues otros lo pueden estar viendo muy claro, pero hasta tanto yo no lo vea, pues no le voy a dar la importancia que pueda tener. También este autor, John Whitmore, quien ha trabajado muchísimo, trabajó ya, no está con nosotros, le dio muchísima importancia y énfasis a todo esto, y él decía que es un método que consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, es decir, nuevamente, activarme yo en relación a las cosas que me ocurren, en relación a mi relación con el mundo y sobre todo encontrar respuestas y descubrir dentro de sí el potencial para llegar al éxito. Fíjense que él decía que el coaching ayuda más a aprender que a enseñar. Es decir, no es un proceso donde alguien va a enseñar a alguien una fórmula, una manera de hacer las cosas, sino más bien te ayuda a que tú
descubras en ti y puedas aprender a incorporar tus propios mecanismos de mejora, fundamentalmente. Y el coaching ejecutivo, que se llama ejecutivo por estar vinculado al ámbito organizacional y que uno de sus énfasis es justo ayudar a personas que tienen o están en el ámbito de liderazgo a través de alguna decisión organizacional o en algún nivel dentro de la organización. Sencillamente es ayudar a través de un proceso de interacción para que las personas puedan generar una transformación integral. Esa transformación integral implica no solamente lo que pienso, sino lo que siento y de alguna forma lo que hago. De allí pues la importancia de el autoconocimiento, el reconocerme, el saber cómo me ocurre lo que me ocurre, es el estar consciente de por qué una determinada situación en mí genera 1, 2 o 3 reacciones. De allí que los 3 elementos que se han venido vinculando al autoconocimiento tienen que ver con la autoconfianza, cómo estoy yo segura o no de lo que hago, de los resultados a los cuales pretendo llegar, de mis decisiones, de mis actos. Y la independencia, porque tiene que ver con cómo yo liderizo mis propias acciones, cuán segura estoy de lo que estoy haciendo y me permite la acción y por supuesto la responsabilidad, que es lo que establece los límites. Entonces fíjense que es tener confianza en mí misma, atreverme, pero sobre todo tener claro los límites que pudieran de alguna forma estar en un momento determinado impactando a otro, porque mis acciones con toda seguridad van a impactar a alguien. ¿Y esto qué nos lleva? Bueno, a desarrollar actitudes que de alguna forma lo que van a hacer es contribuir a mi mejor desempeño, no solamente en el ámbito laboral, sino como ser humano. Y por supuesto, si lo vemos en términos de lo que es el ejercicio del liderazgo en las organizaciones, para lo cual probablemente una persona está llamada a realizar, pues hacerlo de manera adecuada, es decir, desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo. Si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿qué cosas hacen ustedes en la organización eh, que no necesitan hablar? ¿Qué pudiera ser eso? ¿Ustedes creen que pueden concretar algo dentro de su organización sin que la conversación esté presente? Por ejemplo, reciben una directriz de que hay que reformular un determinado proceso, de que hay que acelerar o cambiar una meta, etcétera, etcétera. ¿Cómo logran ustedes eso con sus equipos de trabajo? ¿Lo hacen cómo? Sin que medie la conversación. Yo casi me atrevería a asegurar que es imposible. Es decir, la conversación es el elemento que los seres humanos, nuestra especie, tiene a mano para poder concretar cosas. Nosotros somos seres conversacionales, somos agentes conversacionales. La conversación es inherente a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestra vida, a nuestra manera de operar. Es decir, forma parte de las características que de alguna manera nos identifica. Sin conversaciones no podemos coordinar acciones. De allí la importancia de esto que se conoce como coaching ejecutivo, que tiene muchísimo que ver, yo diría que guarda una relación importantísima en relación al liderazgo. ¿Y por qué? Porque lo que hace es articular, tal como la imagen que estamos viendo identifica, ir poniendo las piezas donde tiene que ir para ir estableciendo puentes, conexiones, a los efectos de que podamos dirigirnos y ayudar a otros a que nos dirijamos en conjunto a metas particulares. De allí que el impacto que esto puede tener en el equipo, lo que se ha venido demostrando a través de los resultados, la investigación y el avance que esto ha tenido, es positivo. Es decir, la gente identifica, le gusta
y lo identifica como algo positivo, el hecho de que mi líder sea capaz de ayudarme a crecer, pero no desde el cuestionamiento, no desde el hacerlo de manera agresiva, por ejemplo, sino más bien desde el ser humano que soy, reconociéndome como tal, respetando mis gustos, mis preferencias, pero haciéndome ver que ciertos aspectos de mi comportamiento, por ejemplo, pues no son pertinentes y no ayudan, no favorecen en momentos determinados. ¿Y esto con qué tiene que ver? Fíjense, tiene que ver con el ser humano que soy. Nosotros somos esta estructura de coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Es muy difícil que una persona, por ejemplo, sienta rabia, elabore en ese mismo momento alegría desde el punto de vista racional y actúe tristeza. Si nosotros sentimos rabia, elaboramos con nuestras estructuras de pensamiento nuestra rabia y seguramente se va a reflejar en nuestra corporalidad. De allí que qué importante es que nosotros nos miremos desde este contexto. Fíjense que toda persona refleja en su corporalidad el ser humano que es. Si la persona tiene tendencia a ser triste, su corporalidad lo va a reflejar. Si la persona, por el contrario, es ansiosa, su corporalidad, sus gestos, su manera de presentarse al otro, lo va a identificar. De allí que qué importante es que podamos saber reconocernos para poder incorporar las mejoras, si fuese nuestra decisión personal, para poder hacerlo. Entonces, fíjense, ¿qué nos ocurre a nosotros? Cuando nosotros experimentamos una determinada emoción y la elaboramos, por ejemplo, siento rabia por la situación X que ocurrió y yo elaboro eso. ¿Por qué siento rabia? Bueno, siento rabia porque pasó tal cosa y eso no es para mí lógico. En consecuencia, yo habría esperado que ocurriera 1, 2 y 3. Cuando yo siento la emoción de rabia y la elaboro con mi pensamiento, pero no la actúo, ahí sencillamente no hay acción. Pero ojo, eso no significa que no me esté impactando. Seguramente en mi corporalidad, aunque yo no quiera, se va a evidenciar. Por el contrario, cuando yo, por ejemplo, estoy pensando en algo y lo actúo y no meto la parte emocional, afectiva allí, sino que pienso algo y lo hago, pues allí sencillamente estoy actuando de manera mecánica, automática. Y si lo vemos en términos laborales, a lo mejor no hay compromiso, porque yo sencillamente lo que racionalmente sé que tengo que hacer algo y lo hago, pero no le pongo corazón. Bueno, entonces allí probablemente mi actuación es muy automática, no le estoy metiendo pasión a la acción. Cuando por el contrario, a lo mejor yo siento una determinada emoción y la actúo, pero no la paso por el filtro de la racionalidad, pues entonces también voy a estar actuando por reacción emocional y seguramente si lo pienso más adelante voy a darme cuenta de que a lo mejor pude haber hecho pude haber hecho esto, pero sencillamente lo que hice fue dejarme llevar por la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos integrales, que no es verdad nuevamente que podemos desprendernos de sobre todo a voluntad de lo que sentimos, lo que pensamos respecto a la situación que generó eso que sentimos y nuestro cuerpo, por supuesto que es el gran receptor, vehículo, mecanismo, medio que tenemos para expresarnos en todos los sentidos. De allí que coaching ejecutivo lo que intenta es que nos demos cuenta de nuestra estructura de coherencia, si estamos alineados, si no estamos alineados, cómo me ocurre en un momento determinado, cómo puede pasar, por qué me genera esta situación, la incomodidad que me genera
y yo puedo allí a través de ese análisis, vincularme con mi estructura de coherencia y sobre todo pensar cómo puedo reformular una vez que yo descubro por qué me genera una reacción emocional ciertas situaciones o por qué yo no le pongo emoción a lo que actúo y eso también me trae inconvenientes. Entonces es como un equilibrio que se va dando y que se va manteniendo para hacerme el ser humano que soy, en esa estructura que otros ven. Fíjense que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a una entrevista de selección, o nosotros como seleccionadores, cuando vemos una persona, inmediatamente tenemos una referencia de esa persona que está dada con base en nuestra interpretación de lo que vemos. Es decir, nosotros reflejamos cosas, reflejamos interpretaciones a otros y cada quien nos va a interpretar de acuerdo a lo que vemos. Bueno, en la medida en que nos vamos elaborando, que nos aparecemos frente al mundo mucho más coherentes, mucho más integrales, mucho más trabajados, mucho más elaborados, bueno, se supone que el éxito en lo que hacemos seguramente que va a estar mucho más también garantizado. Y fíjense que hay un consultor mexicano, el señor Orlando Plúa, que él dice que el coaching ejecutivo lo que nos ayuda básicamente es a cambiar nuestros modelos mentales. ¿Y qué significa eso? Nuevamente, nosotros somos hoy el resultado del ser humano que somos, con nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestra realidad, nuestra historia de vida, etcétera, etcétera. Pero hoy todo eso devino en un resultado y ese resultado somos nosotros, el ser humano que de alguna forma somos. Lo importante es que nosotros podamos estar conscientes de cómo nosotros decodificamos la información que recibimos, que lo hacemos si estamos despiertos, conscientes 24 horas al día, pues vamos a estar decodificando 24 horas al día para poder concretar y hacer las cosas que de alguna manera estamos llamados a hacer. Entonces él sugiere siempre estar mirando como dos aspectos, que es parte de lo que las estrategias de coaching trabaja, y revisar. Fíjense que aquí se cruzan dos variables, la variable saber y la variable querer. Estas dos variables han sido infinitamente estudiados, el cruce de estas dos variables, por ejemplo, en el modelo de liderazgo situacional han sido absolutamente estudiadas. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos sabemos pero no queremos, otras veces queremos pero no sabemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? De acuerdo a la mirada del doctor Orlando Plúa, él dice que cuando nosotros, por ejemplo, estamos bajo en saber y bajo en querer, estamos apáticos. En consecuencia, una estrategia de coaching en este momento sería muy útil porque propiciaría el que despertemos. Es decir, allí ni sé hacer lo que tengo que hacer, pero tampoco quiero. Entonces, probablemente una estrategia de coaching adecuada lo que hace es despertar el interés para que te actives. Pero también pudiera ocurrirnos que sí sabemos, pero no queremos, por lo cual allí lo que hay es desmotivación. Entonces, una estrategia de coaching podría ayudar a encontrar sentido a lo que hago. A lo mejor tal como está planteada la situación en el hoy, no me es atractivo. Sin embargo, ayudándome alguien a mirar otras cosas a través de preguntas, que yo comience a reflexionar, que yo vaya haciendo mis propias conexiones, a lo mejor comienzo a encontrar sentido a lo que hago. Pero es que también nos pudiera ocurrir que sí sé y sí quiero, y ese es el estado ideal. Quizás allí sería pues lo que los líderes deberían estar logrando en el mayor número de personas que integra un equipo de trabajo. Y esto se nota. Cuando el mayor número de integrantes de un equipo de trabajo saben y quieren, eso se nota.
Y pudiera ser también que a lo mejor no sé hacer lo que tengo que hacer, pero sí quiero. Y allí lo que está o se da la posibilidad de que se vincule a el aprendizaje. Allí la persona está disponible, no lo sabe hacer, pero quiere hacerlo, lo cual significa que tiene la apertura emocional para poder incorporar. Fíjense que el mundo ha venido en una evolución tan interesante que hoy la mayoría de las organizaciones prefieren incorporar personas que a lo mejor saben menos, pero que tienen altos niveles motivacionales para poder concretar cosas, porque cuando yo quiero hacer algo y no lo sé, hay una mayor posibilidad de que yo incorpore lo que no sé. Tarea difícil es cuando sé mucho, pero mis niveles motivacionales no son los adecuados a la acción. Allí, bueno, se va a estar en serias dificultades. Probablemente hoy, en esta circunstancia que vivimos, estamos viendo este cuadrante con mucha frecuencia. Personas que a lo mejor saben mucho, pero no quieren por razones diversas. Quizás su situación particular hace que de alguna forma no estén disponibles para dar lo mejor de sí. A lo mejor ni siquiera saben cómo afrontar lo que les está pasando. En consecuencia, esto es muy importante. Entonces aquí se abren 4 espacios de acción. Es decir, la persona que está apática para ayudarlo a despertar y que encuentre contenido, la persona que está desmotivada para que encuentre un camino que le permita vincularse con sus fuentes de motivación, la persona que está en el estado ideal para que se mantenga allí y la persona que tiene apertura al aprendizaje para que, bueno, incorpore, porque está motivado, solo que no sabe hacer cosas a lo mejor que es importante que sepa. Entonces es importante trabajar esta parte. Y en esencia, ¿de qué se trata todo esto? Fíjense que todos nosotros somos seres eh, que nos interactuamos cotidianamente con lo que está a nuestro alrededor, nuestro contexto, y eso nos hace observadores diferentes. Es decir, si ponemos 5 personas a mirar una misma realidad, vamos a tener 5 miradas diferentes. A lo mejor de esas 5 vamos a tener 3 personas que coinciden más o menos en una mirada y a lo mejor 2 que tienen una mirada opuesta. Pero lo importante es que somos observadores individuales, diferentes del mundo y es nuestro derecho hacerlo. Hoy más que nunca se sabe que la diversidad de miradas es lo que haría que un mundo sea multifacético y que podamos dar respuestas a esa variedad, a esa diversidad. Y entonces, en ese sentido, pues siempre estamos frente a demandas que yo como observador voy a traducir en respuestas, pero si habemos nuevamente 5 personas, van a ser ante la misma demanda, vamos a tener a lo mejor 5 respuestas diferentes. Y ¿qué significa eso? Que es imposible que nosotros no tengamos interacción con el mundo que nos rodea. Y en esta mirada pues se ha descubierto que nuestra interacción básicamente se realiza a través de lo que se conoce, que ya lo vamos a ver con más detalle, como los actos lingüísticos. Es decir, nosotros somos seres conversacionales, seres que nos manejamos a través del lenguaje. Cada país tiene en el mundo, en el planeta Tierra, ya vemos una manera de comunicarse. Entonces aquí pudiéramos ver, bueno, de dónde surgió el idioma español o el alemán o el etcétera. Es decir, cada uno de nosotros logró como especie una manera de interactuar, de comunicarnos y hoy cada país en su diversidad pues lo hace de una manera adecuada, sobre todo lógica para cada contexto y para cada situación. Entonces, dentro de este proceso conversacional
hay dos aspectos que es importantísimo que metamos lupa y profundidad. Por un lado está el escuchar. Si vemos, el escuchar está integrado por dos mundos que son absolutamente importantes. El oír, que es la capacidad que tenemos desde el punto de vista de nuestra constitución fisiológica, es un acto eminentemente biológico, es decir, podemos tener la capacidad de oír o no. Hay personas que esa posibilidad les está negada, pero en la mayoría de la especie y como fenómeno natural nos es inherente a el oír ruidos, palabras, etcétera, etcétera. Pero cada vez que nosotros, los seres humanos, oímos lo que oímos, lo incorporamos a través de nuestra interpretación. ¿Y con qué interpretamos? Bueno, interpretamos con el ser humano que somos. Es decir, nosotros venimos de un desenvolvimiento social que nos generó aprendizaje. Venimos de una familia, venimos de un contexto social, venimos de interacciones en el colegio, en la universidad, en las organizaciones, etcétera, etcétera. Y eso hizo que fuésemos el ser humano que somos. Entonces nosotros todos tenemos un sistema de creencias que es lo que nos permite, lo que nos dirige, diría yo, a hacer las cosas que hacemos de la manera como lo hacemos. Eso genera en nosotros acciones particulares. Esas acciones particulares nos diferencian del resto. Pero también nosotros tenemos inquietudes, porque de todo este proceso de interacción, entonces surgen inquietudes en relación a cómo vamos a actuar frente a determinada situación o por qué me preocupa, lo que me preocupa en relación a X aspectos. Y todo esto se formó en un momento determinado en nuestra vida, tiene que ver con mi historia y mi historia personal seguramente guarda diferencias con la historia personal de mi compañero de trabajo. Mi historia personal como líder guarda diferencias a la historia personal de mis supervisados. Entonces, si dentro de mi historia personal, el sistema de creencias que yo fortalecí es que un jefe tiene que avasallar al otro porque si no el otro no hace lo que se supone que tiene que hacer, eso es lo que yo voy a tener como respuesta cada vez que me vincule a coordinar equipos de trabajo. Y eso implica el tránsito, como ya lo vimos, por las emociones. Nosotros somos seres humanos racionales y emocionales que nos permiten un comportamiento que otros son capaces de observar. Muchas veces la manera como nosotros actuamos le es extraña a otra persona, así como también nosotros muchas veces observamos a personas que se comportan de una manera determinada y nos formulamos la pregunta, pero ¿por qué actúa de esa forma? Si la lógica, ojo, la lógica desde mi mirada implicaría que su comportamiento fuese otro. Entonces, el escuchar, fíjense qué importante es. Cada vez que yo estoy interactuando con mi equipo de trabajo, la escucha que yo debo estar haciendo, y la invitación de esta tendencia es a eso, no es a oír lo que me está diciendo, sino más bien a escuchar desde dónde me dice lo que me dice, cuáles son sus sistemas de creencia. ¿Por qué? Porque si una persona me comenta algo y yo solamente me quedo en lo que oigo, interpreto con mi interpretación, si ponerme los zapatos del otro, es como si pretendemos ir para el mismo sitio en dos autopistas, que una va al norte y otra va al sur. Y eso, señores, es lo que pasa comunicacionalmente con toda la frecuencia del mundo. Es decir, cada vez que hablamos con alguien debemos hacerlo desde la escucha más absoluta, de verdad, y formularnos preguntas, pero ¿qué querrá decir esta persona?
qué está diciendo y qué está dejando de decir, desde dónde dice lo que dice. Por el otro lado está el hablar. Y en el hablar, bueno, tenemos esa capacidad maravillosa de poder expresar nuevamente con palabras cosas. Y dentro del hablar no solamente están las afirmaciones, que ya vamos a ver qué es eso, sino que en el hablar yo tengo dos recursos que son maravillosos. Por un lado yo puedo preguntar, pero por el otro lado puedo proponer. La reflexión acá es cómo me ocurre. En mi conversación cotidiana, ¿yo hago más preguntas o también hago afirmaciones, declaraciones? Es decir, y también me postulo como propuesta. O yo solamente pregunto, pido y no me ofrezco como posibilidad. Y allá aparecen lo que se conoce como los actos lingüísticos. Los actos lingüísticos están dados o integrados por dos aspectos. Por un lado están las afirmaciones. ¿Qué es una afirmación? Una afirmación es una descripción de lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, son las 3 de la tarde y todo el mundo puede mirar a su alrededor, son las 3 de la tarde. A lo mejor alguien marca su reloj 3 y 1 minuto, a lo mejor alguien marca 2.59 minutos, pero es más o menos esa hora, es decir, no son las 9 de la mañana. Otra afirmación pudiera ser, tengo que ver con, estoy en la playa, efectivamente. Entonces, la afirmación sigue al mundo. La afirmación permite que yo describa nuevamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, las paredes de esta oficina están pintadas de blanco y todo el mundo puede mirar y las paredes están pintadas de blanco efectivamente. Esto se diferencia de una declaración. En una declaración yo me incorporo con mi subjetividad en lo que digo. Entonces una declaración pudiera ser, yo puedo decir, las paredes de la oficina están pintadas de blanco, oye, qué bonito, me encanta cómo se ve. O puedo decir, las paredes de la oficina están pintadas de blanco y uy, no me gusta. Entonces, ¿dónde estaría la declaración? En el juicio que yo estoy haciendo de si me gusta o no me gusta. ¿Qué nos ocurre con esto? Muchas veces confundimos afirmaciones y declaraciones. Y en una conversación profesional es importante que yo haga uso adecuado de estos dos elementos. Si yo estoy hablando con un colaborador o una persona que trabaja en mi organización, forma parte de mi equipo de trabajo y yo le digo, mira, ayer entregaste el informe donde no planteabas cuál era el objetivo del informe y tampoco estableciste los resultados de manera adecuada, de acuerdo a lo que habíamos acordado. Y mira, aquí está, fíjate, viste esto. Ahí yo estoy haciendo una afirmación. Y la declaración, ¿cuál pudiera ser? Yo te pudiera decir, y esto a mí me genera incomodidad porque ya te lo he dicho 3 veces, te lo dije el día tal, el día tal y el día tal, y yo esperaba que para este momento la entrega fuese de manera adecuada de acuerdo a los parámetros que hemos discutido. Entonces fíjense cómo ahí hay una alternancia entre la afirmación, que es absolutamente importante porque describe el hecho objetivo, el dato, pero también la afirmación porque te permite compartir con el otro lo que tú estás sintiendo de manera subjetiva y eso permitirá entonces abrir un espacio conversacional. Dentro de las declaraciones están los juicios, señores. Nosotros somos seres humanos vinculados a los juicios porque los juicios están estrictamente relacionados a nuestro estado emocional. Es decir, nosotros somos seres emocionales. Por consiguiente,
todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo cual tomamos conciencia, genera en nosotros o dispara en nosotros emocionalidades. Es decir, me gusta, no me gusta, me parece bien, me genera alegría, me genera tristeza, evoco un recuerdo negativo, evoco un recuerdo positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también dentro de las declaraciones, en el marco de lo que sería mi subjetividad, yo tengo la posibilidad de formular peticiones y decirte, bueno, yo quiero que el informe para la próxima semana se realice de esta forma, 1, 2 y 3. Pero también yo me puedo ofrecer y decirte, si requieres apoyo cuando tú lo estés realizando, por favor te pido que me preguntes y podemos establecer, ¿te parece? Una reunión el día tal, día tal y el día tal. Entonces ahí estaríamos combinando afirmaciones, declaraciones, peticiones y ofertas. En la oferta hay algo muy importante. Si yo me comprometo con algo, a hacer algo, yo debo cumplir, porque si no lo cumplo, voy a quedar muy mal frente a los otros. Y los otros se van a formar una imagen de mí vinculada a ese hecho. Entonces muchas veces la gente pues actúa o actuamos como seres humanos, a lo mejor formulamos promesas, y a lo mejor no nos preocupamos por cumplirlas, pero el cumplir es absolutamente un indispensable. Entonces, resumiendo, somos seres observadores del mundo, cada uno de nosotros es un observador diferente, estamos frente a muchas demandas, demandas familiares, demandas sociales, demandas organizacionales, demandas económicas, demandas políticas, demandas religiosas, demandas. Y nosotros desde nuestro observador respondemos. Lo importante y la invitación a esto, sobre todo en el marco que nos ocupa, que es el laboral, es agudizar los dos procesos que nos son inherentes, la escucha y el hablar. Entonces la invitación es a mirar cómo escucho. Realmente me preocupo por eh, eh, alinearme con lo que tú me estás diciendo, o sencillamente lo que yo creo que es lo que escucho, es lo que yo creo y a eso le doy validez absoluta. De allí que el verificar escucha, por ejemplo, lo que estoy interpretando, María, de lo que tú me estás diciendo es 1, 2 y 3. ¿Estamos alineadas? María te va a decir, no, eso no fue lo que yo quise decir, o mira, sí, perfecto, chévere. Validar escucha, señores, siempre es importante porque nos hace congruentes con un determinado espacio. Y esto aplica a todos los ámbitos de la vida. Así como también el compartir inquietudes. Es decir, mira, cuando tú me dices esto, María, fíjate, a mí, no sé, yo interpreto tal cosa y eso me genera mi incomodidad. Me encantaría conversar en relación a esto de una manera transparente, sencilla, abierta, directa. Y también tener conciencia en el hablar de cómo lo hacemos. Y la invitación que yo les hago es a que a partir de este momento ustedes estén atentos a cómo hablan. Hacen más propuestas, más bien formulan muchas preguntas y no proponen. ¿Cómo les ocurre? Porque fíjense, esto no es un hecho intencional que el día uno que nacemos lo hacemos, no, sino que realmente nos ocurre como seres humanos. Entonces, para eso, entonces también mirar cómo hablo. ¿Hago más afirmaciones o hago un balance entre afirmación y declaración? Y todo tiene consecuencias. Fíjense que cuando yo hablo solo sobre la base de puras afirmaciones, eso tiene un impacto. Por ejemplo, alguien te pregunta, mira, ¿qué piensas de esto? Y tú le respondes con una afirmación. No, lo que pasa es que este informe tiene 5 líneas, las partes de las cuales se compone son 1, 2, 3 y dice esto. A ver, fíjense, cuando nosotros solo usamos el recurso de la afirmación, solemos no comprometernos con los hechos. Y en la vida siempre, señores, siempre tenemos que tomar postura de
cómo nosotros vemos lo que vemos. Entonces, las afirmaciones son absolutamente importantes para un proceso conversacional porque es lo que me ayuda a tener la evidencia, el dato objetivo. Pero si yo solo me posesiono para hablar allí, otros van a observar como que no hay compromiso de mi parte, como que no pueden contar conmigo para una postura, y eso también nos aleja de una conversación adecuada y de una interacción adecuada. Por el contrario, cuando yo solo hablo con puras declaraciones, es decir, emitiendo juicios, por ejemplo, alguien te pregunta, mira, ¿y el informe qué te pareció? Y tú dices, no me gusta. Bueno, no me gustó porque no dice lo que yo quería que dijera. O sea, no, sencillamente estás expresándote allí, si te gustó o no te gustó, decir tus juicios, pero no estás agregando valor en dar datos para que los otros puedan corregir o para que se pueda dar de una manera adecuada tu apreciación, que puede ser muy útil e importante en un momento determinado. Recomendación: utilizar en nuestra conversación tanto afirmaciones como declaraciones. Entonces, a ver, fíjense, observamos cómo todo este aspecto, sin llevarlo a un plano eminentemente profesional o que incorporemos, por ejemplo, una persona que pueda desarrollar esta práctica con altos ejecutivos dentro de una empresa, son herramientas que comienzan a ser imprescindibles a los efectos de la interacción con los equipos de trabajo de manera cotidiana, de manera familiar, para poder obtener resultados con una base fundamental que es la ética en la interacción, y por supuesto esto fortalece la confianza. En un equipo de trabajo, si no hay confianza, no hay nada, porque la confianza es el sustento que hace que nosotros los seres humanos seamos plenos, podamos abrirnos de una manera sincera, honesta a la interacción. Si no hay confianza, no hay nada. Allí entonces el ejercicio que vamos a estar haciendo, yo les voy a pedir que reunidos en subsala seleccionen una situación problemática. Por favor, no tienen por qué mencionar nombres reales, si deciden hacerlo lo pueden hacer, sino una situación que, a pesar que ha pasado en la realidad, la pueden formular de manera hipotética, sugerida, a los efectos de que ustedes elaboren una conversación productiva. Y allí lo que les vamos a pedir es que describan el hecho problemático sin juicio, solo con la base de datos, más afirmaciones que otras cosas. Luego enumeren dentro de ese hecho 2 afirmaciones, 2 declaraciones, que identifiquen los juicios que de alguna manera pueden estar sustentando lo que pasó, y qué preguntas formularían ustedes a los efectos de llegar a resultados adecuados, y ese resultado adecuado, ¿cuál sería para ustedes? ¿A qué resultado pretenderían ustedes llegar para poder articular esta conversación de manera adecuada? Vamos a tomarnos para eso 15 minutitos para poder hacer abordaje. Lo otro muy importante es que, fíjense, más allá de saber estas distinciones, hay muchas herramientas que se están utilizando en este momento en las organizaciones. Yo voy a hacer referencia a 2, sin embargo hay muchas otras herramientas que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, una de las herramientas que se está usando mucho son los resultados de las evaluaciones 360 grados, que nos permiten, y está diseñado fundamentalmente para el desarrollo de competencias, y que las organizaciones la han venido utilizando con mucho éxito a los efectos de precisar una mirada 180 grados de mucha gente que está a tu alrededor y que mira cómo es que tú haces lo que haces, y es que eso te puede dar mucha información en relación a cuáles son los aspectos que es importante desarrollar. Y una de esas herramientas es la tabla de metas. La tabla de metas lo que hace es que cruza 2 variables: lo que tengo, sí o no, versus lo que deseo, sí o no. Es decir, ¿qué tengo yo como
o sea, recursos, como conocimiento, como actitud, y qué es lo que yo desearía. En términos organizacionales, un líder puede utilizar esta tabla de metas para trabajar con cierta precisión ciertos aspectos que sería interesante trabajar en alguna persona. Deben ser elaborados conjuntamente con el trabajador, con el integrante del equipo, a los efectos de que tome nuevamente conciencia. ¿Cuándo se recomienda que esta tabla de metas se trabaje? Una vez que la persona ha hecho conciencia de lo que quiere trabajar. Y ojo, puedo tener 7 aspectos a trabajar que me interesen, que sea importante desarrollar, pero siempre debo estar haciendo foco en la precisión. A lo mejor en este momento voy a trabajar 1 o 2 aspectos más que trabajarlo todo para poder ser preciso, ir desarrollando y achicando brechas. Entonces, en el tengo versus el deseo, por ejemplo, el cuadrante 1 es no tengo algo y sí deseo tenerlo. Es decir, en este aspecto pudiéramos hablar, por ejemplo, si yo quisiera desarrollar, organización. Entonces el líder le puede formular a la persona las evidencias de dónde está faltando la posibilidad de, eh, de resolver algo que tenga que ver con el tema organización. O sea, la persona ya tiene conciencia de que le falta precisar aspectos vinculados a ese aspecto fundamentalmente relacionado con organización. Entonces, bueno, no tengo ese aspecto organización y en la parte de deseo tampoco. Es decir, nunca me había paseado por la posibilidad de que yo quisiera desarrollar. Como no tenía conciencia de que eso me estaba pasando, bueno, tampoco formaba parte de mi deseo. Y allí lo ideal sería reconocer de los 7 aspectos que a lo mejor requieres trabajar, cuál es el que vas a precisar para poder trabajarlo. Y allí es importante establecerse una meta. Esa meta se va a complementar con el desarrollo de la tabla de metas que vamos a ver de seguido, pero que en ese momento es importante. Fíjense, ¿qué deseas hacer que no tienes? Es decir, a lo mejor tengo que precisar mi aspecto, ser más organizada en mis entregas, en la elaboración de los informes, en la ejecución de la planificación, etcétera. Entonces, en esa pudiera ser la meta. Luego entonces voy al cuadrante de más arriba y entonces me planteo, ok, ¿qué sí tengo y qué sí deseo tener? Es decir, mira, tengo, a lo mejor el área a trabajar es ser un poquito más organizada, pero ¿qué sí tengo? Bueno, que me interesa mucho el tema, por ejemplo. Entonces, bueno, ya tengo precisión de qué es lo que yo requiero conservar. Y este recurso de, por ejemplo, en este caso del ejemplo que estoy poniendo, mi interés por el área me va a potenciar poder realizar algunas otras actividades. De allí la importancia de identificar qué característica sí tengo, que sí deseo tener y sobre todo mantener. Luego vamos al cuadrante número 3 y allí lo que voy a estar explorando es que no deseo, perdón, que sí tengo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, wow, yo no deseo la angustia, la rapidez con la que quiero hacer las cosas, pero eso me acompaña, eso sí lo tengo. Entonces lo reflejo allí porque es algo que me gustaría, bien sea eliminar o tener bajo control. Si no lo puedo eliminar, pero mantenerlo bajo control. Es decir, que yo sepa que una vez que aparece, entonces yo debería ejercer control sobre el impacto que eso puede tener. Y hasta llegar al último cuadrante que tiene que ver con ¿qué es eso que no deseas pero que tampoco tienes? Entonces, por ejemplo, allí algo que no deseo, que tampoco tengo, pudiera ser desinterés. No tengo
el desinterés, pero tampoco lo quiero tener. Entonces no me preocuparía eso. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Es decir, ¿qué sería tremendo para esta situación que estoy hablando que existiese? Bueno, no sé, el X, Y o Z. Bueno, entonces, si no lo tengo, tampoco lo deseo, qué bueno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense, en esta tabla de metas, lo que puede pasar es que con el cuadrante 3, que es lo que no deseo tener, que sí tengo, que en el ejemplo que estamos hablando pudiera ser angustia, para poder lograr la meta que está establecida en el cuadrante 1, yo lo que hago es que conjuntamente con mi colaborador elaboro un plan de acción para lograr precisar eso. Entonces, fíjense, la persona no es organizada y la meta a trabajar es organización, pero tiene un elemento que de alguna manera le genera ruido, que tiene que ver con la angustia que le genera X situaciones, y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Y de qué recurso me voy a estar valiendo? Del cuadrante 2, que habíamos dicho que era de alguna forma el interés por el área, el interés por hacerlo bien, el interés que tiene la persona. Ese interés va a ser el apalancador que me va a llevar a el resultado de lo planteado. Entonces, este mapa es absolutamente importante para poder precisar metas. Fíjense que esto es un proceso demasiado agradable de interacción con la persona. ¿Por qué? Porque la persona va a sentir que hay interés, que hay un mecanismo, un paso para lograr cosas. Entonces, yo los invito a que nuevamente, si tuviésemos que retomar la situación que anteriormente definimos, definan ustedes una meta y cómo trabajarían con una situación hipotética, en ese caso que habían seleccionado esta tabla de metas. Vamos a ver qué pudieran estar encontrando allí. Y la otra herramienta tiene que ver con lo que se conoce como rueda laboral. La rueda laboral está circunscrita a ámbitos vinculados a el tema que estemos abordando. En este caso, por ejemplo, se supone que pudiera ser de una posición de una persona que tiene a cargo coordinar otras personas para la obtención de resultados. Y dentro de las variables que vamos a estar incorporando puede ser planeación, organización, coordinación, integración, comunicación, negociación, toma de decisiones y liderazgo. Pero estos nombres pudieran variar dependiendo de la situación que ustedes estén trabajando. Si este fuese el caso, entonces lo que se le va a pedir a la persona es que haga una autorreflexión y se mire, por ejemplo, en una escala del 1 al 100%, cómo se ve. Entonces, por ejemplo, en planeación, bueno, me veo en 5%. ¿Por qué? Porque nunca planeo, me cuesta mucho, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. O, mira, en planeación me observo en 80% porque mis resultados han sido muy buenos. Me falta corregir aspectos, pero en general me siento muy bien, etcétera, etcétera. Si lo viéramos en un ejemplo hipotético, pudiera ser este el resultado de una persona. Siempre es recomendable, recuerden cuando vamos a aplicar esto, que estemos haciendo uso de afirmaciones y declaraciones, es decir, dato en principio y también cuál es mi interpretación en relación a estos datos. Una vez que la persona se autocalifica más o menos con nuevamente la combinación de dato objetivo versus mi interpretación de esos datos objetivos, se le pide que haga un trazado de una línea entre punto y punto para evidenciar la malla de resultado. Entonces, por ejemplo, si lo viéramos en términos de este caso hipotético, nos vamos a dar cuenta que la persona tiene áreas de oportunidad, pero que hay unas áreas de oportunidad que son como mucho más prioritarias a atender que otras. Por ejemplo, en coordinación
que probablemente serían las más críticas, y toma de decisiones. A lo mejor está bien en comunicación, en negociación, etcétera. Pero todo esto de alguna manera guarda impacto en la ejecución del ejercicio del liderazgo en un determinado equipo. Entonces, esta imagen va a ser diversa, variada, dependiendo de cada persona, dependiendo de la situación. Incluso esto pudiera dar cabida a que en una conversación líder-trabajador, pues pudiera muchas veces estar mediatizado con las autopercepciones que pueden estar un poco sesgadas, que sería otro motivo para que el líder pueda hacer abordaje compartiendo nuevamente afirmaciones y declaraciones con el colaborador o trabajador, a los efectos de que esta persona pueda realmente precisar y tener una percepción mucho más cercana a lo que es la realidad. Acá pues le voy a pedir que en forma individual hagan ustedes una rueda laboral y luego reflexionen respecto a los aspectos donde a ustedes les gustaría, en el estado ideal, pues hacer achicamiento de brechas. Quien lo quiera compartir lo comparte. En general pueden hacer referencia a lo que es la herramienta como un todo, y si alguien quiere hacer alguna precisión, pues sería ideal. Luego que hagan esto, entonces vamos a sala plena para hacer los intercambios y mirar cómo esto que se conoce como coaching ejecutivo puede ser una herramienta fundamental para achicar brechas en el equipo de trabajo, pero sobre todo reconocer cómo me ocurre a mí, cómo me está pasando, cómo lo hago, cómo puedo hacer yo para potenciar mis recursos en el rol de liderazgo, a los efectos de propiciar un ambiente mucho más adecuado. Así que nos vemos en breve. Y vamos con el último aspecto de esta sesión de hoy, que lo que hace es reforzar de alguna manera la importancia de eso que se conoce como comunicación efectiva. Fíjense que este apellido efectiva es lo que califica el proceso comunicacional. En una organización tiene que darse comunicación efectiva para que los resultados puedan ser adecuados. Entonces se conoce que la comunicación efectiva es la transferencia de información y comprensión. Fíjense que aquí es lo que califica, lo que intensifica, le pone el matiz a esta expresión. Es decir, yo puedo transferir información, yo puedo estar hablando de manera unilateral, pero realmente hasta que no hay una comprensión en mi interlocutor, pareciera que este proceso de comunicación efectiva no se da de acuerdo a lo esperado. Es una manera de conocer ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores de los demás. Es decir, a partir de esa interacción es como yo te voy a reconocer en el ser humano que tú eres, con tu individualidad y con tu especificidad. Y es un puente de significado entre nosotros, los seres humanos, que lo que hace es que nos permite compartir lo que sentimos, lo que conocemos, haciendo grandes los espacios en los cuales nos encontramos. Si fuésemos un poquito más preciso, fíjense, todos sabemos que en el proceso comunicacional cómo se da, eso ya es súper conocido por nosotros. Lo que yo quiero hacer referencia es a la responsabilidad que tenemos como interlocutores, como sobre todo en nuestros roles de liderazgo, de que lo que yo digo lo debo codificar de manera que mi interlocutor sea capaz de decodificarlo. De allí que es importante saber cuál espacio conversacional estamos compartiendo, cuáles son las distinciones, cuando yo digo lo que digo, qué es lo que quiero decir. De allí que se nutre el espacio de interacción con esa profundidad. No es que yo lo dije, yo te lo escribí, te pasé un correo, estaba súper explícito. No, perdón. Es decir, desde tu mirada pudo haber estado explícito, pero desde mi mirada no. Fíjate, dejaste de decir cosas, esto no lo comprendí, tú estás
interpretando las cosas de una forma y yo las estoy interpretando de otras. Entonces fíjense qué importante es despejar, alivianar ese espacio de interacción que hace que de alguna forma nos comuniquemos de manera adecuada, realmente efectiva. Y lo que se ha venido estudiando en el proceso de comunicación efectiva para que mi interlocutor sea capaz de decodificar con precisión es que cuando hablo debo hacerlo con pertinencia, es decir, yo debo estar consciente y es mi responsabilidad asegurarme de que lo que yo voy a estar compartiendo ya forma parte de lo que se conoce como criterio de obviedad, es decir, ya es un espacio obvio para nosotros esta interacción de lo que estamos hablando, las palabras que estamos utilizando. Por supuesto, la sencillez, la organización en el mensaje, si tengo que repetir, repetirlo y sobre todo enfoque o foco, es decir, no dispersarme, no hablar de 20.000 cosas diferentes, no generalizar, sino ser preciso. Estas características son fundamentales en la comunicación efectiva. Y de lo que se ha venido también estudiando, los atributos que son altamente conocidos, sencillamente quiero hacer un poquito de referencia a ellos, están, bueno, sencillamente la comunicación efectiva se basa en la congruencia. Es decir, entre lo que yo siento, lo que yo pienso y lo actúo. Veíamos la importancia que tiene que ver esto. Si yo siento algo y lo elaboro y te intento falsear lo que te estoy diciendo, no estoy siendo honesta y tú te vas a dar cuenta. Por supuesto que se apoya en la descripción y no en la evaluación. Nosotros siempre vamos a tener un criterio evaluativo de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero es importante que se apoye en la descripción, el dato, la afirmación. Se orienta al problema y no a la persona. Es importante despersonalizar, a pesar que yo en un momento de la conversación te diga, Luisa, esto tiene como consecuencia tal cosa y tal cosa. O Luisa, yo pienso que esto te perjudica por esto y por esto. Pero ya Luisa sabe de qué se trata, hay un espacio objetivo. Y esto contribuye a validar, no a invalidar. Yo debo validar los criterios de Luisa, sencillamente la precisión de donde Luisa se equivocó, por ejemplo, en un momento determinado. También tiene que ser específica, no genérica. Tú siempre haces esto, Luisa, tú nunca pegas una, tú siempre te comportas, no ayuda, porque lo llevamos al plano personal y allí se conecta con la posibilidad de que la persona tienda a defenderse y cierra su posibilidad de escucha útil. Tiene que ser propia y no impropia. Yo me debo responsabilizar de lo que te estoy diciendo. No es que o sea, esto te lo estoy diciendo, Luisa, no por mí, sino por el jefe, no. Yo tengo que responsabilizarme de que lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo yo y tengo razones y lo quiero compartir contigo de manera honesta, frontal, para buscar solución. Tiene que ser conjuntiva, no disyuntiva, y esto tiene que ver con el hecho ocurrió en enero y te lo digo en diciembre de ese año. No, ocurrió en enero y en enero lo tengo que trabajar. Y por supuesto requiere escuchar, porque no es una conversación unilateral. Es decir, cuando yo te digo lo que te digo, Luisa también tiene cosas que decir y yo debo escuchar. Y allí se abre un espacio de interacción donde yo debo formular preguntas para llegar a acuerdos y me voy a clarificar tantas cosas yo como Luisa en este proceso conversacional. El feedback allí pues es fundamental y el feedback no es otra cosa que el proceso de retroalimentación o respuesta que se produce una vez que un receptor es capaz de decir algo al emisor de un determinado mensaje. Si lo pudiéramos ver desde el punto de vista del líder al trabajador o integrante del equipo, una vez que
el líder le dice algo al trabajador, el trabajador debe responder, debe decir, pero también puede ser al revés. Puede ser que el trabajador emitió un mensaje, generó una respuesta y el líder le da un retorno en relación a algo que ocurrió. Y aquí es importante entonces tener conciencia de que todo proceso de interacción es una bidireccionalidad y que yo debo tener conciencia de que si no se da de manera espontánea, sobre todo en roles de liderazgo, es importante que lo propicie. Y nuevamente, ¿cómo se ofrece el feedback? Bueno, lo primero yo diría prepararse emocionalmente en situaciones de rabia, de duda, o sea, siempre todo estado va a estar acompañado de una emocionalidad determinada. Tranquilízate, crea contexto, ten conciencia de que la otra persona es una persona que merece respeto, que cometió un error, que a lo mejor ese error se ha repetido, pero que es importante focalizar, tener foco. Por supuesto que entonces allí es importantísimo tener presente, no etiquetar ni personalizar, no generalizar ni exagerar y no adscribir intenciones o motivos. Por ejemplo, es que tú haces esto, Luisa, porque tú eres irresponsable. No, o sea, esto es fatal en una relación. También referirse, como ya lo dijimos anteriormente, a las acciones del otro, el resultado, el dato, que va a ser absolutamente importante. Hablar de cómo ese hecho, esas cosas, de alguna manera a mí, que te lo estoy diciendo, me afectan, qué me genera a mí. Y eso lo debo compartir de manera honesta, sincera, y también siempre vincular ese comportamiento que ocurrió en ese momento, ese dato, ese hecho, con el resultado que se genera para que la persona pueda tener no solamente conciencia de lo que pasa, sino de la consecuencia que trae lo que hace. No invocar nombre, por ejemplo, de otras personas, ya lo veíamos anteriormente, como por ejemplo el jefe, no es que no soy yo, es el jefe, etc. Indagar el punto de vista del otro, escucharlo, siempre tiene cosas que decir y por supuesto pedir cambios concretos en su comportamiento. Es decir, ya a partir de este momento el informe no lo voy a recibir de esta forma y va a ocurrir a partir de la semana que viene. Necesitas apoyo, dónde te puedo apoyar, qué requerimos para eso, cuando tengas dudas, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar hoy esta sesión, que como vemos es profunda, compleja, vamos a hacer un mini test. Esto está extraído de un test más completo que tiene por objetivo lo siguiente. Son tres, ante una situación se formulan tres posibles respuestas. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes identifiquen de esas tres respuestas cuál de ellas identifica la que incrementaría el conflicto en la situación que se plantea. ¿Cuál de ellas, cuál de las tres puede ser una respuesta a analizar que se puede dar en un contexto de tensión y distinguir la que de alguna manera facilitaría la resolución del conflicto planteado? ¿Y cuál de ellas nos permitiría ejercitar la comunicación asertiva? Lo que yo les pido es que la identifiquen la 1, la 2, la 3 en las tres opciones que se les da, pero sobre todo el por qué. Para ustedes, ¿qué sustenta eso? So, yo les voy a pedir que lean el ejercicio, lo respondan y luego venimos a escuchar un poquito sus reflexiones. Si tienen preguntas, siéntanse en libertad, por favor, de formularlas y estaremos atentos. Así que nos vemos en 15 minutitos.